87 estudiantes se distribuyen en nuestro centro, tal y como pueden comprobar en la imagen. Para todo este alumnado se puso a disposición una oferta educativa que podemos calificar de amplia y sugerente. Cursos de acceso para mayores de 25 años y 45 años, 30 titulaciones de grado, cursos de posgrado y doctorado, 80 másteres y 17 microgrado. De toda esta oferta educativa, Martos ofrece directamente en sus instalaciones el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, el grado de Historia del Arte, el grado de Ingeniería de la Energía y el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. A todo este alumnado al que hemos hecho referencia hay que sumar los 682 que han asistido a los cursos, congresos, jornadas, seminarios y otras actividades de extensión universitaria organizados por este centro asociado a lo largo del curso académico 2023-2024 y que han obtenido el correspondiente certificado de aprovechamiento y, en su caso, los pertinentes créditos de libre configuración. Por tanto, podemos asegurar que la UNED de la provincia de Jaén ha contado entre alumnos de acceso, grado, máster, microgrado y extensión universitaria con la cifra de 1.769 alumnos y alumnas. Y dentro de este número, Martos ha sumado 177 alumnos entre enseñanza reglada y cursos de extensión universitaria. Nuestro estudiantado proviene de la práctica totalidad de los 97 municipios de la provincia de Jaén, a los que hay que sumar aportaciones del resto del Estado, especialmente de Andalucía. En cuanto a la atención y formación de nuestros estudiantes, destaca la acción tutorial, actividad vertebradora de la relación tutoría-alumnado. Para desarrollar esta importante acción tutorial, se han impartido 430 tutorías semanales, todas ellas presenciales y en línea simultáneamente, lo que ha supuesto que a lo largo del curso se hayan realizado 8.815 tutorías. Estos números dan una idea de la labor realizada por el conjunto de nuestro profesorado tutor, que, con dedicación y esfuerzo, han desarrollado su labor en el centro asociado a lo largo del pasado curso. La acción tutorial de nuestro centro asociado se enmarca en la estructura Campus UNED, en concreto en el Campus Sur, lo que hace posible que nuestra labor trascienda a los espacios físicos propios. Efectivamente, aportamos algo más de 1.800 ayudas tutoriales y recibimos algo menos de 1.900. Muchas de estas tutorías se han complementado con las correspondientes prácticas que se han podido realizar gracias a los convenios establecidos por diferentes instituciones públicas y privadas. Esto significa que, además de los 1.769 estudiantes de nuestra provincia beneficiarios de nuestra formación académica y de extensión universitaria, hay que sumar otros 2.806 alumnos de Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla y Guinea Ecuatorial, tutorizados por profesores y profesoras de la UNED de la provincia de Jaén. Una parte importante de la acción tutorial descrita corresponde a la prestada a internos del Centro Penitenciario de Jaén, que cursan estudios a través de UNED y que nos permiten hacer realidad la afirmación de UNED, estés donde estés. Lección inaugural de María José del Jesús Díaz, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén. María José dirige el grupo de investigación de sistemas inteligentes de minería de datos centrado en el ámbito de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning e inteligencia computacional. Es autora de más de 200 artículos publicados en revistas y congresos científicos de referencia y ha dirigido y participado en más de 50 proyectos y contratos y redes de investigación. Tiene un marcado interés en la aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial en los ámbitos de la industria, de la defensa, de la energía, del turismo, de la ecología, de la agricultura, de la medicina y otros. Yo creo que es un lujo y reitero nuestro agradecimiento a María José por prestarse a venir y no le resto ni un minuto más. Muchas gracias, María José. Yo me voy y te dejo aquí sola. Autoridades, miembros del centro, señoras y señores.
Quiero comenzar agradeciendo a la UNED y a la sede de Martos por la invitación a participar en este centro y también en especial al coordinador tecnológico y amigo, José Manuel Fuerte, por invitarme a impartir y a compartir con todos ustedes esta lección inaugural de la UNED de Martos, que además coincide con el 40 aniversario de la implantación de los estudios de la UNED en Jaén. Así que para mí es una doble satisfacción. El objetivo de esta lección es reflexionar un poco sobre algunos de los beneficios que la inteligencia artificial fiable, ética, puede tener para la sociedad, reflexionando también sobre algunas de las limitaciones y los riesgos que creo que pueden contribuir a que se utilice siempre de la mejor manera. Imagino que para todos los que estamos en esta sala es evidente la presencia que tiene la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Yo creo que cualquiera de nosotros utilizamos aplicaciones lo que se denomina la inteligencia artificial, están ejecutando modelos de inteligencia artificial. Cualquier acción de las que para corregir documentos. Pero más, la inteligencia artificial está tan presente que cualquier nota de prensa que tengamos, en cualquier noticia de prensa nos vamos a encontrar noticias relacionadas con la inteligencia artificial. Alguna como la que nos presentamos que ayudan al diagnóstico precoz de enfermedades cardíacas, en este caso, utilizando para ello información de pruebas oculares, otras que pueden de controversia y reflexión, como reciente, en uno de los fundacionales y el chat conversacional asociado. Según análisis recientes, discriminar por raza y género según el del usuario en el 0,1% de las interacciones, que puede parecer un porcentaje pequeño, pero si tenemos en cuenta que la empresa que se encarga de generar estos modelos estima que hay en torno a unos 200 millones de personas que lo utilizan a lo largo de una semana, pues evidentemente ese porcentaje tiene un mayor impacto del que a simple vista puede parecer. Y todo ello en medio de la reflexión o las interrogantes continuas que se plantea respecto al uso de la inteligencia artificial, cómo va a afectar al mercado laboral. Bueno, pues mi intención es introducir algunas líneas de debate sobre ello y de reflexión de una forma divulgativa. Creo que para ello lo primero es definir qué es la inteligencia artificial. Yo he puesto ahí una definición muy divulgativa. Se puede entender y en base a la definición que establecieron los investigadores iniciales, que es el conjunto, es una ciencia y una ingeniería que se dedica con un conjunto de tecnologías que permiten que los ordenadores hagan cosas que si las hiciese el ser humano diríamos que son inteligentes. Hemos mencionado la presencia actual de la inteligencia artificial en nuestras vidas y parece que es algo que ha surgido hace un par de años. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque, como me gusta recordar, todo comenzó con una pregunta que hizo el matemático británico en el año 1947, casi nada, en el Laboratorio Nacional de Física, donde se planteaba si las máquinas podían pensar. Pregunta para la que creo que todavía no tenemos una respuesta muy clara. Quiero hacer un breve repaso de qué es lo que pasa en la historia para que entendamos en el punto en el que estamos. Y intentaré ser breve. El término se acuñó un poco más tarde, en el año 1956, donde algunos investigadores que tenían unas ideas bastante ambiciosas sobre lo que iba a ser la disciplina acuñaron el nombre de la misma. Y desde ese inicio y durante 2 décadas hubo lo que se denomina la etapa dorada de la inteligencia artificial. Fue una época llena de grandes expectativas. Los precursores de la disciplina consideraban en aquel momento que se iba a conseguir y en un plazo bastante breve de tiempo, pues hacer en aquel momento equipos, máquinas que fueran capaces de realizar las mismas tareas que era capaz de realizar un ser humano. Pensamiento creativo, comprensión del lenguaje, tareas complejas. Un par de décadas dominadas por el optimismo, con una gran inversión y donde ya empezaron a desarrollarse las grandes ramas de la inteligencia artificial, la simbólica y la conexionista, las redes neuronales empezaron a surgir ya dentro de esa etapa. Se hicieron predicciones, como digo, muy optimistas. De hecho, reflejo ahí una del año 65 en el que Simon establecía
en el año 65 que las máquinas en 20 años iban a ser capaces de hacer cualquier cosa que hace un ser humano. O sea, apenas en el año 85. Hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía bastante que recorrer. Tras esa etapa de optimismo, de propuestas bastante amplias de lo que se denomina actualmente y que aún no se ha conseguido, la inteligencia artificial general, vino una etapa en torno a inicios de los 70, una etapa negra de la inteligencia artificial y en particular de un tipo de modelo concreto de los modelos neuronales, en lo que se denomina el invierno de la IA. Se vio que había serias limitaciones, tanto los modelos neuronales como los que no lo eran, los simbólicos, fundamentalmente, entre otras cosas, también por la limitación que había de cálculo. De hecho, hay libros destacados de investigadores destacados y de, filósofos de la época que ya estaban estableciendo ensayos sobre lo que los ordenadores no podían hacer. En aquel momento, como digo, la ambición era conseguir sistemas de inteligencia artificial que fueran capaces de hacer todo lo que podía hacer un ser humano. Y por ello eso es lo que se denomina la inteligencia artificial general. Pero ya al final de esta época de invierno empezó a surgir una nueva acepción o clasificación de la inteligencia artificial. Surgió el término de inteligencia artificial débil, la que tenía un objetivo menos ambicioso, no quería hacer todo, conseguir hacer todo lo que hace un ser humano, sino algunas tareas más concretas. Eso encuadra a lo que se denomina, otra etapa que se denomina la inteligencia artificial moderna, a partir del 83. Se rebajaron las expectativas y se pretendía hacer programas, equipamientos que fuera capaz de hacer tareas específicas, hacerlas con un comportamiento inteligente, pero cosas concretas. Y así surgieron sistemas expertos en medicina, se avanzó bastante la traducción automática y en algunas áreas. Una segunda etapa importante también para las redes neuronales que después de la crisis anterior aquí tuvieron aportaciones teóricas importantes que les permitió afrontar problemas más complejos con propuestas de retropropagación. Todo fue una etapa a partir del 83 en la que fue tomando más fuerza una de las áreas de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje autónomo. Solo dos hitos. Del ajedrez, el tema de los juegos, que ha sido siempre una ambición de la inteligencia artificial, y los titulares de la época, del año 97, cuando la propuesta consiguió ganar al campeón mundial, o un tema tan relacionado con algunas de las titulaciones que se imparten aquí y tan de vigencia actual, como el tema del coche autónomo, que se han conseguido grandes logros actuales, pero en el que lleva trabajando desde hace mucho tiempo, y ahí pongo una de las primeras imágenes de la competición que hacía la Agencia de Defensa Americana. Entramos en el siglo XXI y ahí podríamos decir que a partir del año 2001 empiezan a emerger con fuerza un nuevo concepto, el Big Data, el análisis de datos masivos. Se están recopilando datos continuamente y ya se tiene capacidad de cálculo para hacerlo. Y aquí empieza una etapa también importante, una tercera etapa de desarrollo dentro de las redes neuronales. No es que se hayan abandonado, el desarrollo matemático que hay detrás de los modelos neuronales ha continuado haciéndose a lo largo de todos estos años, pero aquí emergen propuestas muy importantes de lo que se llaman modelos neuronales profundos, el deep learning que escuchamos de soslayo en muchas ocasiones. Se hacen, como digo, diferentes propuestas teóricas y si tengo que destacar un hito, destaco el del 2012, donde se hicieron propuestas de modelos profundos que batían a la mayor parte de los modelos de visión artificial para reconocer elementos dentro de imágenes, una actividad que se asocia bastante con la inteligencia. Y para finalizar, tengo lo que se denomina la eclosión de la inteligencia artificial. Esos modelos neuronales profundos posibilitaron el desarrollo de lo que se denomina la inteligencia artificial generativa. Hasta el momento se había hecho y se habían conseguido muchos logros en modelos de inteligencia artificial que eran capaces de predecir, de identificar elementos. Y a partir de esta etapa, la inteligencia artificial aborda algunos de los aspectos más asociados con el hombre, que es, por ejemplo, el manejo adecuado del lenguaje y también de labores creativas con la imagen. Se proponen modelos generativos y, en particular, sale a la sociedad a finales del 2022 un tipo de inteligencia artificial generativa que son los modelos fundacionales,
que para que lo entendamos de una forma sencilla son modelos de inteligencia artificial generativa que se han entrenado con una cantidad masiva de datos. De hecho, el que salió a disposición de toda la sociedad a finales del 2022 es un modelo fundacional aplicado al lenguaje, GPT, y en particular lo que se puso a disposición de la sociedad fue el chat conversacional que permitía utilizar ese método del lenguaje. Algunos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Bueno, pues ahí tienen algunas aplicaciones de las que empezaron a surgir al principio, que permiten recuperar imágenes, como en la parte superior, o que permiten transformar imágenes de una forma rápida, o algunos usos destacados que hay, que se han hecho dentro de arte, como este titular de prensa que muestra cómo con modelos generativos de inteligencia artificial, modelos profundos, perdón, se consiguió restaurar el color de algunas obras de arte, en particular de Gustav Klimt, que se habían deteriorado con la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos hay muchos. Al principio la inteligencia artificial generativa lo que hacía era copiar con una cierta creatividad lo que se había estudiado en los datos, y así teníamos ejemplos de herramientas que una fotografía permitían hacerte a partir de una fotografía una pintura, por ejemplo, con un estilo impresionista. Algunos de nosotros lo habremos utilizado, o con otro tipo de copia. Podríamos denominar copia. Sin embargo, hay herramientas que han mostrado tener una capacidad creativa un poco superior, y ahí les muestro una obra de arte digital que ganó un concurso dentro de una feria estatal, en particular de Colorado, en el año 2022, con las instrucciones que he dado el creativo. Seguramente, desde luego, yo no sería capaz de darle instrucciones para que haga una obra con esa calidad. Tengo aquí un vídeo que solo quiero poner. El sonido no tiene nada de relevancia. Y si como no veo, disculpen, pero es que no puedo ver el cursor de esto, con lo cual lo voy a pasar. No tiene mayor relevancia, lo pueden ver simplemente para una reflexión que me vendrá al hilo después. Bueno, este es un ejemplo de inteligencia artificial generativa, en este caso un vídeo, que permite a partir de una imagen y con unas instrucciones de texto generar información, vídeos que no existen. Y en texto no tengo que poner tampoco ningún ejemplo. Ahí tienen el chat conversacional del que les hablaba, basado en el modelo del lenguaje GPT, que permite hacer descripciones sencillas de cualquier disciplina, hacer búsquedas avanzadas, incluso integrar en las últimas propuestas multimodales también imagen con texto. ¿En qué punto estamos? Pues quería poner esta gráfica un poco para contextualizar algunos de los términos que Parece que todo en inteligencia artificial actualmente es inteligencia artificial generativa, y aunque una parte de lo que tiene más impacto sí que lo es, no es toda la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial tenemos una parte que es el aprendizaje automático, el que aprende a partir de datos. Dentro del aprendizaje automático tenemos los modelos neuronales y en concreto los modelos profundos, y los modelos profundos han hecho posible generar modelos de inteligencia artificial generativos que son capaces de generar nuevo conocimiento. Y me faltaba poner una caja aquí, que no la he puesto por complicar más el gráfico, que son los modelos fundacionales, que son modelos generativos que se han entrenado con cantidades masivas de texto, un paradigma transversal a toda la inteligencia artificial y que han tenido una amplia aplicación dentro del lenguaje, es lo que se denominan los grandes modelos del lenguaje. En cualquiera de esas variantes, en cualquiera de esas áreas de trabajo, la inteligencia artificial es transversal. Creo que se muestra en cualquiera de las aplicaciones que utilizamos, pero que una buena demostración de ello son los premios que se han conseguido, los premios Nobel que se han atribuido este año. Como saben, no hay ninguna categoría de informática, nunca la ha habido. De hecho, siempre se ha considerado que el premio Turing era el equivalente al premio Nobel en informática, puesto que no existía el área. Sin embargo, este año, en el 2024, el premio Nobel en el ámbito de la física se les ha dado a los investigadores que se consideran los padres de esos modelos neuronales profundos, que son la base de la inteligencia artificial generativa y de algunas propuestas predictivas muy importantes, pero es que también el premio de química se les ha otorgado a los investigadores que han desarrollado modelos de inteligencia artificial que son capaces de predecir la estructura de más de 200 proteínas y la relación con el resto de elementos, lo cual abre unas líneas de investigación en el ámbito médico y en diferentes áreas de investigación que es enorme. Con lo cual, yo creo que es una buena muestra de la transversalidad de la inteligencia artificial. En este marco, ¿qué oportunidades nos ofrece la inteligencia artificial? Pues son muchísimas. Yo solo voy a poner algunos ejemplos
que lo he seleccionado por transversalidad, el ámbito de salud, y otras porque esta sede imparte titulaciones relacionadas y, sobre todo, porque son ejemplos de la provincia de Jaén. Y como hay tantos, quería seleccionar algunos. El primero es salud. La inteligencia artificial, no la generativa, se ha llevado utilizando, pero sí la de modelos profundos y de otro tipo de modelos, se lleva utilizando para ayudar al diagnóstico y el tratamiento en determinadas enfermedades. Ahí pongo el ejemplo de algunas herramientas que se utilizan imágenes para ayudar en la predicción de determinadas calificaciones o determinados tipos de lesiones, algunas benignas y benignas en cáncer de mama, o algunas noticias de prensa sobre tratamientos personalizados que se plantea la ayuda de modelos de inteligencia artificial que aportan ayuda para el experto de salud, que es quien tiene que tomar la decisión. Pongo otro ejemplo. En el ámbito de las imágenes, el campo de las imágenes es un campo, yo creo que muy adecuado para aplicar modelos de inteligencia artificial que ayudan en el diagnóstico y en el tratamiento. Y ahí tienen ejemplos de algunos modelos. Estos son de que son capaces de reconocer con imágenes hasta 50 patologías oculares, pero ese era el 2019 y esta es una noticia de hace unas semanas que pueden consultar dentro de ese enlace de un hospital, del Hospital de la Paz, donde se presentaba un robot y es verdad que tenía una parte hardware porque el equipamiento permitía hacer pruebas oculares al enfermo, pero que una vez que hacía esas pruebas oculares tenía modelos de inteligencia artificial que permitían detectar hasta ayudar a la detección, siempre lo menciono, hasta 100 patologías y en un tiempo récord, en un tiempo de 8 minutos. Con lo cual yo creo que el impacto en la salud es bastante importante. O este ejemplo que lo pongo porque colaboramos dentro del Instituto Interuniversitario en el que hicimos una propuesta de modelos profundos que ayudaban al triaje dentro de urgencia en la época de la pandemia con imágenes de radiografías de tórax para intentar darle al experto médico algo más de información que le permitiera tomar la decisión en función de la predicción que podía tener, de la evolución que podía tener la enfermedad. Y ahora mismo hemos comenzado, digo ahora mismo porque fue el mes pasado, un proyecto de ámbito nacional en Jaén, liderado por la Universidad de Jaén, totalmente interdisciplinar, y aquí introduzco otras de las reflexiones que haré después, con expertos en inteligencia artificial, expertos de nuestros hospitales, del Hospital Universitario de Jaén, de los 2 hospitales que tenemos en la ciudad de Jaén, y expertos también en Derecho. Porque si vamos a generar modelos que tratan datos médicos, la visión interdisciplinar de todo es fundamental para conseguir modelos de inteligencia artificial que sean confiables, en los que confíen los expertos sanitarios en este caso. Decía que quería poner más ejemplos de Jaén. Este es otro proyecto que también se ha desarrollado desde la Universidad de Jaén y es un proyecto con el Ministerio de Defensa en el que se han desarrollado modelos profundo para detectar elementos de interés a partir de imágenes de satélite. Incluso en series temporales de imágenes, detectar con modelos profundos cambios que puede haber, pues bien porque haya una deforestación, bien porque haya la construcción de algo o la destrucción de algo y pueda aportar información que permita detectarla de una forma rápida. En medio ambiente, pues también he seleccionado un ejemplo desarrollado dentro de la Universidad de Jaén. Este es un proyecto ya finalizado, también de ámbito nacional, en el que participaba la Andalucía, finalizó hace un par de años, la asociación WWF, en el que lo que desarrollamos fueron modelos profundos para, en esos dispositivos de fototrampeo que tenemos instalados en los parques naturales de Jaén, que disparan fotografías continuamente cuando hay un movimiento, cuando hay un cambio de iluminación. Bueno, pues los modelos que desarrollamos permitían clasificar automáticamente determinados elementos de interés dentro de las imágenes y, por tanto, facilitar el trabajo de los biólogos. Y sabiendo que tenemos aquí en esta sede titulaciones de energía, no me resistí a poner algunos proyectos de la Universidad de Jaén también vinculados con la energía. Este es el proyecto que responde al acrónimo Mobilete, que para los que tenemos una cierta edad también nos trae recuerdo, que surgió por una necesidad científica. Los expertos en energía renovable, en las instalaciones fotovoltaicas bifaciales, hay una parte del funcionamiento de los módulos bifaciales que no tienen especialmente modelado, que es la parte de la radiación posterior, el albedo, cómo refleja la luz, cómo eso incide dentro del modelo. Lo que ellos nos plantearon es que desarrollásemos, con técnicas de inteligencia artificial,
modelos que les permitieran saber un poco más. O sea, el objetivo inicial fue únicamente científico, avanzar en el conocimiento científico en energías renovables, solar, bifacial. Para ello lo que plantearon era un proyecto, fue del Ministerio de Transición Ecológica, en el que se hiciese una instalación. Dándole vuelta y vinculándolo con el objetivo de desarrollo sostenible y porque este proyecto de nuevo vuelve a ser interdisciplinar entre ingenieros de renovables, ingenieros en inteligencia artificial, con experiencia en inteligencia artificial y también arquitectos. Pues nos surgió la idea de por qué la instalación iba a estar en las terrazas donde nadie las usaba y por qué no hacíamos una instalación que recuperase espacio de la institución, en este caso era de la universidad, que no se utilizaba, los pusiera a disposición de la sociedad y que además se utilizara con el concepto de economía circular con material reutilizado. Todo el material, salvo los sensores y las células fotovoltaicas y las instalaciones y las placas fotovoltaicas, todo el material es reciclado. En estas dos instalaciones que están un poco más terminadas, están a punto de terminar, ya tiene energía, la produce y se utiliza. Estas son las de Jaén. Y todo el material son en este caso, de Almazara, reutilizado de Almazara, todo, falta toda la parte de jardinería, algo más de mobiliario, porque se pretende que esto sea un espacio, por supuesto, ya se está proporcionando energía generada por la instalación de arriba y es para la comunidad universitaria, espacio de ocio, también un espacio docente. Y esta, que es la de Linares, pues está menos avanzada, nos falta más trabajo ahí, pero se ha reutilizado material del que se utilizaba para intibar las minas, puesto que se ha instalado en el campus de Linares. Y es una idea que además, y aprovecho para difundirla, que pretendemos que esta reutilización de materiales y creación de espacios públicos donde los ciudadanos puedan utilizarse para sentarse, para leer, para recargar sus dispositivos, se puede utilizar en distintos espacios públicos. Y también hay otro proyecto que tenemos recién comenzado relacionado con la energía, que lo quería poner aquí porque también está muy vinculado con un sector muy presente dentro de la provincia de Jaén. Es un proyecto en el que participan distintas entidades lideradas por la Universidad de Jaén, con grupos empresariales, con grupos de cooperativas y con algunas cooperativas en particular, que es una prueba de concepto. Ahí lo que se va a poner es una instalación bifacial. Se va a sensorizar, está recién comenzado y no se ha hecho, en una cooperativa, con el objetivo de proporcionar energía verde. A nosotros nos va a permitir seguir modelando otras condiciones de instalación, sobre todo los modelos de inteligencia artificial, aparte de modelar, lo que van a hacer es una gestión de la energía, adecuándola de una forma dinámica al consumo. Porque además también se plantea que, como las almazaras, como ya sabemos, están trabajando 24/7 ahora, pero tienen una actividad mucho más ligera a partir de dentro de 3 meses y el sol, afortunadamente, está produciendo energía todo el tiempo, lo que se plantea es una experiencia piloto que está, como digo, financiada por todos estos elementos para optimizar la distribución de los excedentes entre una unidad económica ya constituida, en el caso de las cooperativas, que entre los cooperativistas, que es otro ejemplo de uso, creo que puede ser positivo para la sociedad. Y no me resistía a no poner algún ejemplo vinculado con el arte, teniendo en cuenta que tiene una titulación vinculada en esta sede con el arte y mucho más ahora sabiendo la sede en la que estamos, me parece que es un ejemplo que viene mucho a colación. Esta es una noticia muy reciente, de hace apenas un par de semanas, en la que el Vaticano y Microsoft presentaron un gemelo digital que habían presentado en la Basílica de San Pedro, que tiene un doble objetivo. Por una parte, evidentemente, les va a permitir hacer una gestión de flujo de visitantes, pero por otra parte, los modelos de inteligencia artificial que incluye les permiten ser capaces de detectar de una forma anticipada problemas de conservación y poder abordarlos. Y en este caso, y además también no me resisto a mencionarlo, teniendo delante a compañeros como el caso de José Manuel Fuerte, ellos también podrían hablar de la experiencia que tienen, en este caso relacionado con el tema de los íbaros, en reconstrucción y seguramente identificación de problemas de conservación en ese tipo de piezas. Menciono algunas de las ventajas, que yo creo que además seguramente casi todos los ponentes serán conscientes de ello. ¿Qué limitaciones y qué riesgos tiene? Yo creo que es importante, y que en este sentido no quiero que se me malinterprete,
en absoluto es que crea que los riesgos superan a los beneficios. No, no, en absoluto, para nada. Simplemente es que creo que es positivo que conozcamos las limitaciones para poder utilizar la tecnología de la mejor manera. Se señalan muchos riesgos de la inteligencia artificial. Yo he destacado aquí algunos de ellos. El primero podría ser el sesgo. Hablaba anteriormente de la inteligencia artificial generativa, esos modelos de inteligencia artificial que no solo predicen, sino que además generan contenido nuevo, imágenes nuevas, vídeos nuevos, textos nuevos. Y no he podido poner el vídeo porque no veía el enlace, pero para lo único que quería mostrar ese vídeo es para que vieran un ejemplo práctico de un vídeo en el que aparece una persona con una determinada tipo, por ejemplo, de ropa, y le indicas que le cambie el tipo de ropa y de una forma muy natural pues aparece vestido, pues a lo mejor como van los escoceses cuando no se haya puesto nunca esa ropa o diciendo algo que nunca ha dicho. Eso puede llevar a un cierto sesgo. Y aquí muestro gráficamente un estudio que se hizo de una herramienta generativa que generaba imágenes, una de las múltiples que hay que generar imágenes, que le indica qué tipo de imágenes quieres que genera y te la genera. En particular se hizo un estudio con un estudio experimental, pidiéndole que reflejase imágenes de personas con determinadas profesiones, actividades profesionales. Y se observó que muy mayoritariamente, cuando se le pedía que generase una imagen nueva de un arquitecto, lo reflejaba como una persona, hombre o mujer, y el porcentaje se invertía totalmente cuando se le pedía otro tipo de profesiones, como puede ser un profesional que esté dedicado al sector de la comida rápida. ¿El modelo se ha diseñado intencionadamente así? Probablemente no. Yo quiero creer que los profesionales que entrenaron ese modelo pues no lo hicieron intencionadamente para que asocie unas profesiones a un determinado tipo de color de piel. Seguramente no. Pero no olvidemos que los modelos se entrenan con un conjunto de datos y quizás o bien los modelos de datos no estaban bien recogidos o a lo mejor sí estaban bien recogidos, pero respondían a la realidad del momento o a la realidad de la zona. Pero la verdad, la situación actual, la situación que se tiene es que si tú has entrenado el modelo con esos datos y se está generando imágenes de esta forma, nos enfrentamos a un riesgo que es el que señalaba, por ejemplo, la directora de inteligencia artificial de Google. Señalaba que frente a tanta preocupación como tenemos de que algún día consigamos o no esa inteligencia artificial general que querían los investigadores del inicio del desarrollo de la disciplina, que ya veremos a ver si llega o no, esa inteligencia que es capaz de hacer todo lo que hace el ser humano. Igual, de lo que sí deberíamos preocuparnos es de que la inteligencia artificial que hay ahora, los modelos que hay ahora, no amplifiquen ni sesgos ni injusticias con las que no estamos de acuerdo. Con lo cual, yo creo que hay que prestar especial atención al sesgo y a los datos con los que se entrena. Un segundo aspecto al que creo que debemos prestar atención es al tema de la seguridad, que conste que no es especial de la inteligencia artificial. Ninguno utilizaremos ninguna tecnología si no estuviéramos seguros de que es fiable en todos los contextos. En ese sentido, será más crítica la seguridad en función de para qué la apliquemos. Si me falla el sistema de traducción, a lo mejor no me importa tanto en un momento dado, o no es tan crítico, a si me falla un elemento cualquiera de inteligencia artificial del que está incluido dentro de los coches más modernos actualmente, que parece transparente, pero que es el que ayuda en determinadas maniobras de aparcamiento o el que reconoce automáticamente las señales de tráfico y te da indicaciones para ello o hace actuaciones para ello. En ese sentido, menciono también una nota de prensa reciente, que es una protesta que en su momento, y estará condicionada por diferentes cosas, tuvieron en una de las zonas donde está en marcha el taxi automático, que es en la zona de San Francisco, también se ha puesto en Shanghái bajo algunas condiciones. Bueno, pues se quejaban por algunos accidentes que había habido por problemas de seguridad. Está claro que en sistemas donde la inteligencia artificial, y además en general en todos, pero donde sea crítico, tendremos que prestar especialmente atención a eso. ¿Qué ocurre con la desinformación? Yo no creo que sea un problema específico de la inteligencia artificial, pero lo que está claro es que el mal uso de herramientas de inteligencia artificial, especialmente de la generativa, puede contribuir a la amplificación de la desinformación. En la parte positiva, pero insisto, no es específico de la inteligencia artificial, seguramente una persona bastante hábil con el Photoshop podría contribuir antes también a la desinformación en generación de noticias falsas. Lo cierto es que las herramientas, si se utilizan mal, actualmente pueden amplificarlo. Pero también tenemos la versión positiva. Hay herramientas de inteligencia artificial que pueden ser capaces de detectar patrones
de lenguaje y del contexto para ayudar a la moderación de contenido. Y sobre todo no se nos debe olvidar que la desinformación se combate con educación, con contrastación de fuentes, con el uso de herramientas automáticas y también con el trabajo colectivo para no difundir información que no la tenga. Está el riesgo también de que no se proteja adecuadamente la propiedad intelectual. Les hablaba al principio, cuando pegaba el repaso rápido de la historia, de los grandes modelos fundacionales, que se han entrenado con cantidades masivas de datos. De hecho, el modelo fundacional del lenguaje GPT se entrenó con toda la información que había en las bases de datos públicas y en Internet. Y, evidentemente, dentro de esa base de datos había información que tenía protección intelectual, tenía propiedad intelectual, perdón. Y ahí menciono 2 noticias de prensa de demandas que están en curso contra las grandes empresas que están desarrollando esos modelos respecto a los autores por usar sus contenidos. Las líneas ahora van por generar modelos de lenguaje para los cuales se haya llegado a un convenio con los generadores de contenido o modelos fundacionales que se entrenen con datos de los que son propietarios quien está diseñando el modelo. Otro riesgo es la opacidad. Hemos hablado de la capacidad tan alta que tienen de generar contenido bueno, de predecir en sanidad, en salud, en distintos ámbitos, pero lo hacen a costa de ser modelos muy complejos. Los modelos fundacionales tienen billones de parámetros. Es muy difícil saber qué es lo que está ocurriendo dentro y, por tanto, cuando tienes que dar una explicación o confiar en él, es difícil entender qué es lo que está pasando y eso es un riesgo. Y el último, y no por ello menos importante, es el de la sostenibilidad. Una consulta en cualquier buscador consume en torno a unas 20 veces menos de lo que consume cada consulta en un chat conversacional y lo estamos utilizando continuamente. Y estoy hablando de las consultas, no hablo del entrenamiento. De hecho, eso está llevando a que las grandes compañías, que son las que están desarrollando los grandes modelos, estén tirando de renovables, pero sobre todo estén tirando ya de proveedores de energía nuclear. Y ahí estoy hablando de energía. Seguramente hay otro tema, otro recurso que es casi más valioso, que es el tema del agua, la que se consume directamente para refrigerar los equipos en los que se entrenan y se realizan todas esas consultas y también la que proviene de la huella indirecta por la generación de energía. Ante estos riesgos, bueno, ¿cuál es la postura que se toma? Pues en Europa, afortunadamente, desde más de 10 años se trabaja en una inteligencia artificial confiable y centrada en el ser humano, bajo los principios de la legalidad, de la ética y de la seguridad. ¿Qué retos creo que tenemos? Yo creo que uno de los retos, hay muchos, yo me he centrado en 6. Yo creo que uno de los que tenemos es la regulación, que además no va al mismo ritmo al que se van proponiendo cosas. Una regulación que nos proteja de algunos de esos aspectos. Ya tenemos la Ley de Inteligencia Artificial, que se publicó en julio del 24, que se pondrá en marcha dentro de 2 años y que todos los países de la Unión Europea tendrán que regular lo necesario para poder llegar a ese plazo o a otros si se extiende, que probablemente quizás se extienda, no lo sé. Pero yo ponía aquí en negrita todo aquello que se están haciendo grupos de trabajo, estrategias y normativas a nivel europeo, además con diferentes enfoques, no lo he mencionado, pero todos sabemos que el modelo europeo es garantista, el modelo americano o estadounidense es más flexible y el modelo chino es mucho más pragmático. Son modelos diferentes. Afortunadamente nosotros estamos en un modelo garantista, pero habrá que armonizar normativas, porque no tendrá mucho sentido hacer normativas muy restrictivas o estrategias muy restrictivas en unos sitios y muy laxas en otros, y ahí hay mucho trabajo. Hay un reto de alineación de objetivos. Cuando explicamos la inteligencia artificial a nuestros alumnos, yo siempre les digo lo mismo, que nosotros programamos y que la inteligencia artificial no tiene voluntad propia, no tiene objetivos propios. Los objetivos se los ponemos quienes decidimos construir ese sistema y quienes deciden construir ese sistema y quienes deciden utilizarlo. Es imprescindible que alineemos los objetivos de la inteligencia artificial con los nuestros. En ese sentido, me da nostalgia recordar lo que establecía uno de los pioneros también de la inteligencia artificial en el año 69. Él estaba trabajando en un programa que aprendía a jugar algo tan inocente como jugar a las damas y ya establecía que si para conseguir un objetivo, el suyo era jugar bien a las damas, utilizamos una máquina en cuyo proceso de aprendizaje no podemos intervenir, más nos vale que el objetivo sea el que queríamos. Con lo cual, yo creo que es fundamental que reflexionemos un poco sobre ello. Hemos hablado antes de los problemas de seguridad y, por tanto, yo creo que un reto
como en todas las tecnologías, en especial ahora en la inteligencia artificial, es la robustez. Que consigamos sistemas que funcionen bien en todos los casos, incluso frente a ataques adversarios. Fíjense, este vídeo es un vídeo de... Jolín. Sí, ahora. Es un vídeo de los taxis automáticos y ahí se trataba de hacer un ataque adversario bastante inocente, que era que parara el taxi. Realmente lo consigue, si lo pueden ver aquí, realmente consigue pararlo porque el individuo no está en la calle y el taxi se ha parado, con todos los atascos que eso conlleva. Lo ha hecho con algo tan inocente como mostrar una señal de tráfico. Eso es inocente. Debemos hacer que los sistemas de inteligencia artificial no se pueden atacar, no con algo tan inocente como lo que he puesto aquí. Hablaba antes de la opacidad. Es fundamental que trabajemos en hacer modelos de sistemas de inteligencia artificial que sean explicables. Si vamos a hacer sistemas que avancen en medicina, cuesta trabajo que el experto en salud pueda confiar en lo que le está aportando ese sistema de análisis de imagen si no le damos una pista de qué elementos le llevan a tomar la decisión o qué variables. Hace falta trabajar con liderazgo organizativo para reducir desigualdades. Ahí tengo 3 libros que yo creo que son referencias bastante importantes, bastante interesantes de leer si tienen la oportunidad. El primero es del Nobel de Economía de Daron Acemoglu. Respecto al impacto que puede tener la inteligencia artificial en las distintas sociedades. Y yo creo que en ese sentido es importante que se trabaje para minimizar la asimetría en el desarrollo, con financiación, sobre todo con el uso de los datos. Y pongo un ejemplo. En este libro tiene de la optimización, de la automatización de la desigualdad, tiene muchos ejemplos, pero a mí se me ha ocurrido un ejemplo al que hacía referencia la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial recientemente, con relación a la Dana de Valencia. Cada uno se apunta a los deberes que tiene que hacer y ella mencionaba que en el ámbito de la comunidad científica de inteligencia artificial se tenía que seguir avanzando en modelos predictivos que ayudaran en sucesos tan meteorológicos, tan drásticos como el que ha pasado, a predecirlos antes. Y yo hago simplemente una reflexión, seguro que podemos mejorar porque en eso trabajamos, a eso nos dedicamos. Pero los modelos serán mejores cuantos más datos tengan. Y yo creo que ninguno nos pasa desapercibido que en zonas más desarrolladas se recogerán más datos meteorológicos de diferentes variables. Con lo cual, conseguiremos tener modelos que predigan mejor. Pero esos modelos sí o sí, por fuerza, si no tenemos cuidado en los datos que seleccionamos, van a acertar más en las zonas más desarrolladas que en zonas de las que se habían tomado menos datos para hacer esas predicciones. Es solo un ejemplo directo del cuidado que tenemos que tener en el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial para no contribuir a acentuar las desigualdades, sino muy al contrario. Y he dejado para el final, pero no porque sea menos importante, de la formación. Se necesita formación en inteligencia artificial a todos los niveles, evidentemente en profesionales, y como mencionaba el director de la UNED, pues las universidades públicas contribuimos en la medida que podemos a formar profesionales cada vez cambiando, actualizando la formación, etcétera. También dentro de los centros de formación profesional y a distintos niveles, pero no solo por profesionales. Es fundamental que formemos a toda la sociedad en un uso consciente que nos permita aprovechar todas las oportunidades, pero sin asumir riesgos innecesarios, conociendo las limitaciones y utilizándolos adecuadamente, porque tenemos que tener en cuenta la velocidad a la que van estas tecnologías. Y aquí tienen un gráfico. Este es el tiempo en el que han tardado en tener 100 millones de usuarios, distintos ejemplos. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, Twitter, Facebook, que ha tardado algo más de 4 años y medio en tener 100 millones de usuarios. Solo les pido parte de la gráfica. ChatGPT ha tenido 100 millones de usuarios en 2 meses. Seguramente se tendría que haber, y en esto será opinable, y lo dejo, seguramente tendría que haber habido antes, de forma previa a las herramientas de este tipo, que además tienen unas ciertas limitaciones porque se han entrenado con todos datos correctos, datos incorrectos, funcionan bien en unos ámbitos y en otros no, funcionan muy bien en algunos ámbitos, pero convendría que quizás la sociedad hubiera estado un poco preparada sobre qué es y cómo utilizarlo antes de lanzarlo tan masivamente. Por eso digo que la formación es fundamental. Y termino ya haciendo
una reflexión positiva respecto al uso de la inteligencia artificial. Yo creo que he puesto solo algunas pinceladas que los beneficios del uso de la inteligencia artificial son inmensos en casi la disciplina. Pero es responsabilidad nuestra utilizarla adecuadamente, siendo consciente de todo. Y planteo 3 desafíos. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en lo que se llama inteligencia artificial fiable y confiable. La Unión Europea lo ha marcado así, que es aquella que dé una cierta explicación de por qué está proporcionando esa salida. No siempre. A lo mejor si estoy utilizando un modelo de inteligencia artificial para arreglar la redacción de un texto mío en inglés, tampoco me interesa mucho saber cómo funciona el modelo de inteligencia artificial, siempre y cuando lo haga bien. Pero si lo voy a utilizar, por ejemplo, para tomar una decisión, quizás sí se quiera saber cuáles son las variables que más han influido para fiarme de eso que me está diciendo el modelo o no confiar en él. Por supuesto, en los datos. Es necesario tener datos que no estén sesgados, que fomenten la igualdad en el alineamiento de los objetivos y en la seguridad y en la auditabilidad, que tampoco es diferente a otras tecnologías. Creo que a ninguno se nos ocurriría subirnos a un ascensor si no supiéramos que ha pasado todos los controles de calidad. Pues en informática pasa igual y en inteligencia artificial, que una parte de la informática pasa exactamente igual. Sí es cierto que toda la parte de auditabilidad de modelos de inteligencia artificial es un ámbito que se está desarrollando ahora. Y como antes hablaba del impacto y la eclosión que ha tenido la inteligencia artificial generativa, yo creo que también tenemos muchos desafíos ahí. Como sabemos, necesitamos trabajar mucho en generar modelos fundacionales que tengan una calidad de la salida mucho mejor y, sobre todo, más uniforme. Si ahora utilizamos un modelo generalista, como el que he mencionado, el GPT, a través de su chat conversacional ChatGPT, nos damos cuenta que da respuestas impresionantes, muy buenas, a algunas de nuestras preguntas, pero, sin embargo, en algunas ocasiones, y además está expresado de una forma que nos parece tan fiable como la anterior, pues da lo que se denominan ahí tuvieron una perspectiva empresarial brillante, bajo mi punto de vista, lo que se denomina naciones, que no deja de ser un fallo del sistema, porque le falta contexto. Pero, claro, las dos están con la misma seriedad, las dos respuestas, una que es muy buena con respecto a otra que es totalmente inventada, cuesta un poco de trabajo distinguirlas. Por eso es una responsabilidad que trabajemos en modelos que mejoren la salida y, por supuesto, en la sostenibilidad. Y una pequeña reflexión sobre cómo la incorporamos en nuestra vida cotidiana. Yo creo que tenemos que la responsabilidad nuestra es cómo la incorporamos de forma positiva para aprovecharnos de todas las posibilidades. Respecto al trabajo, muchos estudios que hacen distintas hipótesis sobre el impacto que va a tener. En cualquier caso, lo que está claro, y esta frase no es mía, sino que es del Nobel de Economía de este año, la apuesta frente a una automatización per se, apuesta por una transformación que implica aumentar la productividad utilizando la inteligencia artificial, más que una automatización per se hacia la que no se debería ir. Y lo que está fuera de toda duda es que la inteligencia artificial que utilicemos para impulsar el descubrimiento científico e innovación va a impulsar una mejora de la sociedad a largo plazo a unos niveles muy, muy, muy altos. Por mi parte, muchas gracias y lamento si me... Gracias. Sin duda. Tengo una duda, de los modelos de un diagnóstico y de una propuesta, por así decirlo, de tratamiento. Pero ¿quién le pone falta campo? ¿Quién nos dice nosotros que Estados Unidos o el Oriente de China van a tener esa ética, van a alimentar de manera adecuada un modelo que luego facilita a cualquier sitio? Es difícil ponerle puerta al campo. De hecho, por eso mencionaba que es necesario que los líderes que están llevando esto traten de armonizar. No tiene mucho sentido que tengamos una normativa muy restrictiva en un sitio y sea muy laxa en otro.
Yo creo que algo está calando de la normativa europea. De hecho, ya hay una parte de legislación de marco regulativo que se está adoptando en otros países, en Estados Unidos y también en Inglaterra, que está copiando de ese modelo europeo. Tiene también algún efecto el marco regulatorio. De hecho, algunas aplicaciones tienen algunos móviles, y no quería levantar por no hacer publicidad, en Europa, que sí que se están distribuyendo en Norteamérica. En Europa, los móviles que compramos de esa marca no tienen esas aplicaciones porque nuestro marco regulatorio no las autoriza. O sea, que sí que tiene algún efecto. Es cierto que nos surge esa inquietud respecto a si hay cosas que no se van a poder controlar, pero a mí me parece que el marco que está haciendo la Unión Europea está calando en otros sitios, porque es cierto que al igual que con otras tecnologías, mucho acento, mucho interés en la inteligencia artificial, pero ha ocurrido también con otras tecnologías que han sido disruptivas, que estaban muy rápido, pero es igual con otras tecnologías. Bueno, sí, me permite una pregunta. Últimamente cada vez hay más empresas económicas que se basan en este tipo de programas de lenguaje, porque la verdad, yo lo el tema general es que no, bueno, bien, porque aconsejar los médicos no es acá, que hoy es muy maduro, está muy maduro. Aparte de seleccionar mejor los datos para crear estos modelos, ¿hay alguna manera de aportar este tipo de aplicaciones? ¿Es una solución 100% fiable o hace eso o algo? En eso hay dos vías de trabajo. Yo hace una noche venía a un foro jurídico donde les ponía un ejemplo que es real totalmente, porque hay muchos además. Mencionaba antes, que se lanzó la herramienta sin explicar muy bien a la sociedad para qué servía, qué ventajas tenía, que tiene muchos beneficios y qué limitaciones tenía. Y hubo juristas que utilizaron esa herramienta, que es generalista, que se ha entrenado con todo tipo de datos, que lo utilizaron para la parte de investigación jurídica que tienen antes, y hubo otros también que lo utilizaron para la parte de justificación de una sentencia, evidentemente para la sentencia. Y son especialmente destacables porque han tenido una denuncia posterior, pues algunas sentencias que se saben en un análisis del contexto jurídico que se había hecho, que posteriormente lo reconoció el jurista que lo había hecho. Este dato documentado ocurrió en Estados Unidos. Lo había hecho utilizando un chat conversacional, que todas las pruebas que se supone que aportaban solidez a su argumentación, a la demanda que presentaba, todas eran falsas. Cuando la compañía a la que estaban demandando se fue a buscar todas esas sentencias, no existía ninguna y tuvo que reconocer que había hecho la argumentación utilizando ese chat generalista. Como decía, a mí me parece que hay dos vías de trabajo. Una ya se está adoptando, de hecho, en el ámbito jurídico se están entrenando modelos fundacionales solo con datos que ellos tienen contratados que son válidos y esos tienen algo menos de alucinaciones, de fallos de ese tipo. Y se está trabajando mucho en desarrollo de inteligencia artificial que tengan en cuenta el contexto, la causalidad. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Fundamentalmente en los datos y en esas líneas de investigación dentro de la inteligencia artificial. Pero el tema de modelos que se hayan entrenado con datos o se hayan al menos es totalmente fiable, se tiene que haber entrenado con datos, pero no se ha ajustado con datos fiables. Ese sí se está abordando ya en todos los contextos, en el ámbito médico, en el ámbito jurídico, en todos los ámbitos. Nada, muchas gracias de nuevo.